Buenas tardes. Con motivo de la Noche de las Letras vamos a tener una bonita lectura de cuentos del gran escritor Leopoldo Alas Clarín, que los zamoranos quieren apropiárselo. Claro, nació allí y quieren apropiárselo, pero es que, claro, los asturianos nacemos donde nos da la gana. Y Alas Clarín nació en Zamora porque su padre era gobernador civil en Zamora. Entonces, bueno, la realidad es que sus padres eran asturianos y él se sintió asturiano toda la vida porque fue un nacimiento en lugar circunstancial. Leopoldo Alas Clarín, que murió muy joven, con 49 años, de tuberculosis, y yo tengo una experiencia familiar. La tuberculosis en aquellos tiempos no tenía solución y él fue una víctima de ella. Entonces, bueno, lo primero voy a leer un poquitín de Leopoldo Alas Clarín. Bien, como decía, para decirlo todo, leerlo todo, dice que en el marco de la Semana de las Letras de este Centro Asturiano de Madrid tenemos hoy una nueva jornada cultural, una lectura abierta, como venimos haciendo durante los últimos años, de obras de distintos escritores. En esta ocasión retornamos a los cuentos de Leopoldo Alas Clarín, en un entorno de animada participación lectora. Claro, a mí me gustaría, pero claro, lo que me gusta a mí, pues no, que esto interesase a más personas, aunque luego no suban a leer. Que subir a leer solamente es decidirse. Yo creo que a lo mejor nos da un poquito de miedo. También los actores de teatro, las actrices de teatro, la primera vez, pues, se pasa un traguito y tal, pero luego pues, el escenario es algo que es como si fuese el salón de casa. Y aquí subir a leer, pues no tiene que arredrar a nadie. Todos sabemos leer por fortuna, y no tenemos que sentirnos ni violentos ni nerviosos. Además, los nervios incluso son interesantes, porque quiere decir que uno se interesa por lo que está haciendo. Si pasa de ello, pues se ve aquí impasivo, lee y tal. Pero es a lo mejor una lectura más plana, y los nervios animan un poco, no excesivos nervios. Quiere decir que los nervios no siempre son peligrosos. Lo digo por las personas que no se han decidido todavía. Y bueno, en esta ocasión pues tenemos lo que son la conversión de Chiripa, Ordalías y la trampa. Y antes que ofrezca algunos datos sobre Leopoldo Alas Clarín y su condición de escritor. Leopoldo Enrique García Alas Ureña, Alas Clarín, nació en Zamora el 25 de abril de 1852. Murió en Oviedo en 1901, o sea, solo vivió, como he dicho antes, 49 años. Y eso, nació allí en Zamora porque su padre era gobernador civil en aquellos momentos en aquel cuadro. Asturiano de ascendencia y de corazón, se refiere en alguna ocasión a este hecho diciendo: me nacieron en Zamora. Se traslada pronto a Oviedo, donde realiza el bachillerato y la carrera de Derecho. Obtuvo una cátedra de Economía Política en la Universidad de Zaragoza y poco después logró trasladarse a Oviedo como catedrático de Derecho Romano, ciudad de la que apenas salió, salvo para realizar algún que otro viaje a Madrid. A pesar de su condición de profesor, Leopoldo Alas Clarín vivió en parte de la pluma. Clarín escribió 2 novelas extensas que le dieron gran fama, sobre todo La Regenta, en 1884, aunque es también autor de Su único hijo, 1891, las dos más importantes. El cuento deja de ser considerado en el siglo XIX como un género menor o subgénero. En la segunda mitad del siglo pasado, el XX, alcanza las narraciones breves todo su esplendor gracias en gran medida a Clarín, iniciador y mejor cultivador del cuento español moderno.
Muchos de los cuentos, antes de reunirse en volúmenes, se publicaron en periódicos. Entre periódicos y cuentos se establece una relación estrecha. De una parte, el periódico proporciona al cuento un lugar ideal para llegar con rapidez al público. De otra, el cuento ofrece con apariencia de ficción lo mismo que se comenta en otras páginas del periódico. Se puede afirmar incluso que algunos relatos tuvieron más fuerza persuasiva en cuestiones políticas y sociales que los correspondientes comentarios periodísticos. Los relatos de Clarín en el marco del cuento naturalista son muy variados en temas, personajes y ambientes. No obstante, numerosos estudiosos han observado una clara dualidad en sus cuentos. En unos predomina la cordialidad y la ternura, mientras que en otros rebosan sátira y burla. En algunos aprecian las dos vertientes. Bueno, pues esperemos que con estos cuentos disfrutemos y los que luego lo quieran ver a través de la web, que disfruten también. Vamos a empezar por la trampa. ¿Y tú tienes que subirte? ¿O no? ¿Ya no tienes que subirte? Bueno, entonces vamos a empezar por Carmen. Bueno, perdón, Carmen. Carmen, siéntate aquí un momento, porque voy a leer la sinopsis de la trampa. Se describe inicialmente, en la trampa, la construcción de una carretera para unir la aldea donde vivía Manín de Chinta con la villa. Nuestro protagonista, a pesar del tiempo que ahora podía ahorrar en los desplazamientos, añoraba el viejo camino por el que habían transitado su padre, su abuelo y todos sus ascendientes. A esto había que añadir que la nueva carretera dividía en dos su terreno. Aunque se resistió todo lo que pudo, la expropiación fue inevitable. A lo largo de la carretera se fueron construyendo casas más sólidas que las de la ladera cercana, tabernas y abacerías. Aumento del tráfico y en poco tiempo los convecinos de Manín sustituyeron las pesadas carretas por ligeros carricoches de colores. Manín, con mucho gasto, adquirió uno de estos vehículos y después una yegua a la que llamaban La Chula. La yegua, que inicialmente fue acogida con recelo por la familia de Manín debido a gastos que comportaba su manutención, enfermó. Se acusó de tramposo al vendedor del animal, un hombre de etnia gitana, apodado El Artillero, y se hizo lo posible por deshacer el trato para recuperar el dinero. El asunto era cuestión de mandones o caciques, y en sus manos había que poner el caso. Hubo en efecto lucha entre caciques, pues el mismo juez quería servir al más poderoso y que se llegara a una solución sin llegar a juicio. El señorito de Manín era más fuerte que el Artillero, así que ganó. Durante las semanas de conflicto pseudo-jurídico, la yegua se puso peor y de tanto cuidarla la familia se encariñó con ella. Un día llegó el Artillero a la casa de Manín con la intención de llevarse a La Chula y devolver el dinero. Trató cruelmente al animal para que se moviera ante lo que la familia decidió, previa indemnización. No ha entregado a la yegua. Se recuperó con el tiempo el animal, tiraba como podía del carretón y la familia soportaba sus muchas flaquezas. Carmen, puedes empezar cuando quieras. Yo ya te aviso. Sinopsis, la trampa. No. Ah, no. La trampa. La sinopsis acabo de leer. Ah, ¿dónde pone la trampa? Sí. A ver. Sí, donde pongo la trampa. ¿Convenía o no la carretera? Por de pronto era una novedad y ya tenía ese inconveniente. Manín de Chinta, además, sentía abandonar la antigua calleja, el camino real, un camino real que nunca había llegado a cuarto siquiera, porque pese a todas las sextaferias que habían abrumado de trabajo a los de la parroquia, en octavo se había quedado siempre aquella vía estrecha,
ardua, monte arriba, con abismos por baches y con peñascos, charcos y pantanos. Por el medio. En invierno, el ganado hundía las patas con el lodo hasta los corvejones. En verano, aquella masa, verificada en altibajos sondeados como olas de mar de barro, mostraba todavía los huecos profundos de las huellas de vacas y carneros, que adornaban como arabescos el oleaje inmóvil. No importaba, por aquel camino habían llevado el carro al padre de Maní, el abuelo de Maní, y todos los ascendientes de que había memoria. Maní de Chinta tardaba 3 horas en llegar con las vacas a la villa. Mucho era para tan poco trecho, pero 3 horas habían tardado su abuelo. Además, la carretera le dividía por el medio del alchuguero, fragante y fresco pedazo de verdura, regalo del corral. Maní resistió cuanto pudo, dificultó la expropiación hasta donde alcanzaron sus influencias. Pero el torrente invencible y arrollador de la civilización y el progreso, como dijo el diputado del distrito, en una comida que realizaron los mandones en casa del cura, nada menos, el torrente, es decir, la carretera, pudo más que Manuel. Y por medio del suquero pasó el enemigo, llenando de polvo que todo lo marchitaba, la hierba y los árboles que a derecha e izquierda siguieron la propiedad de Maní. Gracias. Gracias. Cambio. El romanticismo de estos aldeanos nunca es tan excesivo que llegue a luchar largo tiempo como Lutel. Maní consagró algunas añoranzas al camín real abandonado que se llenó de hierba, pero como todos los vecinos aprovechó la carretera que poco a poco fue tomando aire rústico, cierto derecho a la vecindad, y llegó a ser cosa familiar y de provecho. A la orilla del nuevo camino se fueron fabricando casuchas pintadas más limpias y sólidas que las chozas de la ladera cercana. Abundaron a lo largo de la carretera las tabernas y abacerías. Aumentó el tráfico y sin pasar mucho tiempo vio Maní que sus convecinos iban abandonando para sus viajes a la villa la muy pesada carreta de país, de mortal rechino, carreta que debía de ser todavía como las que usaron los hunos y los argiveos. Iban adoptando ligeros carricoches de 2 ruedas, saltarines y pintados de colores tan vivos, tan chillones, que al rodar veloces por el camino parecía que hacían casi tanto ruido con el verde y rojo y azul de su madera, como las llantas que iban brincando sobre la grava. Maní de Chinta sintió envidia y acabó por desear tener también su carretón pintado. Era algo carpintero, y entre él y un herrero de la vecindad consiguieron, no sin gastos considerables, dejar a la puerta del corral de los de Chinta un vehículo azul y rojo, con tordos blancos de pino y hasta un estribo a la trasera. No faltaba más que el caballo. Tenía Maní en casa a su madre Rosenda, a su mujer María Chinta de Pin de Pepa, 2 hijas casaderas y un hijo, Falo, Rafael, licenciado del Ejército de la Arpa de Caballería. Gracias. Vale. Ángel.
Después de pensarlo mucho, de sacar y meter muchas veces los pesos que guardaba el ama de la casa en un bolsillo verde, de mal, dinero que procedía de la venta forzosa de parte del supero, decidió la familia que Falo fuese a la próxima feria de la Ascensión, allá muy lejos, a la capital de la provincia, a comprar un animal de tiro, fuerte, como de 1.000 a 1.500 reales, que estuviera acostumbrado al oficio y pudiese arrastrar a todo lo de casa por costa de la grandota, arreglo. Falo comprendió que él o nadie podía llevar a cabo la peligrosa empresa de meter en casa una boca más de costumbres desconocidas y de utilidad no demostrada. Toda la familia se mostraba de antemano recelosa contra el intruso, antes de que éste viniera, en cuanto Falo se despidió, camino de la feria. Vacas, cerdos, gallinas, cabras, patos y conejos. Todo eso era género conocido, gente de casa, como quien dice. El pollino que llevaba a moler el maíz era huésped humilde, sufrido, pero un caballo, y caballo para un coche, o poco menos. La novedad era demasiado grande, molesta, casi dolorosa. Hay que hacer obra en el corral, junto a las vacas, para dejarle sitio al caballo, dijo la chunta. Y Maní, con cierto desdén, se encogió de hombros y dijo entre dientes: va, como quieras. Todavía no se sabe si Falo encontrará algo que convenga siempre y tiempo. Y era como una esperanza en la familia que Falo se volviera sin el animal que había ido a comprar y que estaba pidiendo a gritos rojos, el carricoche tumbado sobre las varas a la puerta. Gracias. Miriam. Volvió Falo, jinete en una yegua. Era de buena alzada, torda, cabeza fina, de buen andar, ariosa al sacudir los remos y nada espatizando. No estaba flaca ni muy rellena, no tenía más sino que, en cuanto la dejaban sola, se entregaba a sí misma, que se quedaba muy triste. Se abría un poco de piernas, alargaba el cuello y de tarde en tarde hacía un ruido así como si suspiraba por dentro, con las entrañas que retrambaban. Venía de Castilla, de la tierra llana. Tal vez la abrumaban las montañas. ¿Edad? En la edad estaba el misterio. Como buena jamona, por la boca no confesaba los años, pero muy vieja no debía ser, o tal vez sí. Tal vez era un niñón de ranchos en su clase. Falo no la había comprado en la feria. De la ciudad volvía con los pesos, casi satisfecho de no haber topado con nada que le conviniese. Todo era malo o caro o sospechoso. La verdad era que el licenciado de caballería no entendía mucho de la ciencia del charán y había cobrado miedo a los gigantes de tantas garras que ofrecía. Donde compró Falo fue a salir de la villa, ya cerca de su casa. Compró a un vecino del mismo concejo, el artillero, un gigante del norte, más gigante de todos los que recorren el mundo. El artillero le reconoció a Falo en cuanto le vio contemplando a la yegua que él montaba, que él de caballería se había enamorado de ella. Falo, mucho tiempo después, comprendió por qué había hecho tanta gracia.
se parecía a un caballo que él había matado los carlistas en una célebre carga. Pero de eso no se dio cuenta el hijo de Manín, de Chinta. Por de pronto, le gustó la yegua, pensaba él, porque tenía buena facha, buen color, andaba bien y no se espantaba. Bueno, habréis visto con qué cariño escribe Clarín de la yegua, porque no se abría de patas, se abría de piernas. Yegua. Falo llegó a la casa al oscurecer y metió la yegua en la cuadra improvisada por Marín en un rincón del corral de las vacas. Comprendió el licenciado que la gente de casa no le agradecería la compra. Los viejos, pensando en el dinero, 300 pesetas que había quedado por allá, estaban así como arrepentidos de la resolución temeraria de arrastrar el coche. Además, una caballería mayor era una cosa tan nueva, tan extraña a la vida mezclada que hacían allí personas y brutos. La madre de Manín, muy vieja, impedida para todos menos para fumar, comer y mandar gritos, dando órdenes que unas veces se cumplían y otras no, pero siempre se respetaban, a la ochentona Rosenda le parecía muy mal que el pollín, el burro, más antiguo, con muchos servicios, se acomodara en el cubil de la Quintana, en buen amor y compañía de los vecinos de la vista baja, y que el intruso, es decir, la intrusa, necesitase medio corral para ella sola. Y comer, María Santísima, la hierba mejor que del suquero, a veces una pajada, gollerías, semana. Pasaron días y el sordo rencor de todos, menos Falo, contra la chula, la yegua torda, iba a más en vez de aplacarse. Falo pasaba cerca de ella horas y horas, limpiándola, acariciándola, como para consolarla de aquellos desdenes y de las relaciones no muy abundantes. La yegua castellana, cada vez más triste, de tarde en tarde volvía la cabeza de repente, como si esperara ver algún paisaje de la llanura con que esté soñando. Medio dormida, cerraba los ojos, arrugándolos, temblorosos. Y las moscas acudían entonces a los lacrimales, como a sonsacarle las lágrimas de sus saudales de bruto melancólico y resignado. Gracias. Vale. La chula empezó a adelgazar. Junto a un corvejón le salió un bulto duro. Falo, lleno de terror, ocultó a Manín y a las mujeres el triste descubrimiento. Curó a escondidas al animal con sal y vinagre. Llegó el día de la prueba. Se la enganchó al carricoche, montaron Manín, su mujer y su hijo y emprendieron el camino de la villa. No había novedad. La chula había tirado mucho en este mundo. No extrañó las varas, ni el ruido de las ruedas al saltar sobre la piedra, ni los frecuentes encuentros con carromatos, carretas tan cargadas de hierba que desaparecían bajo el monte móvil de verdura, piaras bulliciosas, coches y velocípedos. A todo parecía acostumbrada. Era partidaria de Nil Mirari. Tal vez ni siquiera pensaba en lo que pasaba a su lado. Andaba y soñaba, como hacen en este mundo muchos poetas desterrados a la prosa de la vida. Trabajan y sueñan. De cuando en cuando, como volviendo a la realidad, levantaba la cabeza como si buscara aire más libre, horizontes más anchos. Aquellas colinas verdes tan cercanas, a derecha o izquierda, parecía que la oprimían, que la ahogaban. Al menos Falo, que guiaba, se iba figurando todo eso. Cada pocos minutos el mozo miraba, sin que se lo notara su padre, la hinchazón de la pierna. Iba más. Y otra desgracia. La yegua se alcanzaba y una herradura había hecho sangre en otro remo. Llegó la cuesta de la Grandota, prueba formidable. La chula, discretamente fustigada por Falo, emprendió la subida a trote largo. A la mitad de la pendiente tropezó el vehículo con una carreta que bajaba y la yegua se paró de repente. Que el giorno più non legnano avante. Es tan pequeñito y en cursiva y no llevo gafas. Aquel día la chula no dio un paso más camino de la villa. Todo fue inútil, latigazos, palos, caricias, argumentos persuasivos de Manín
quejas de su mujer, ayuda de transeúntes que vinieron a suspender las ruedas del carricoche en el aire. No arrancó. No se encabritaba, no se impacientaba, nada de coces ni relinchos. Silencio, resignación, pero ni un paso. Llovían palos. Cerraba la torda los ojos, temblorosas las tristes membranas que los cubrían. A sufrir, a aguantar, a soñar con Castilla. Hubo que volver a casa como se pudo. Gracias. Al día siguiente, al amanecer, Falo vio con terror que la pierna estaba mucho más inflamada. La herida seguía sangrando y además, en el lomo y en el pecho, las correas habían labrado la carne y brillaban, destilando humor entre gotas rojas, grandes mataduras. Hubo que enterar a Manín de Chinta de lo que pasaba. El aldeano cogía el cielo con las manos. Las mujeres salieron a la quintana a dar gritos, a lamentarse como las plañideras en un entierro. Allí se vociferó la biografía de Artillero a lo Aristófanes. Si aquel hombre era un tramposo con los chintas, gritaban, merecía volver al presidio, donde ya había estado. La chula iba de mal en peor, bajaba como en la bolsa el papel cuando hay pánico. Cada vez le asediaban más moscas, como para repartírselas. Falo veía con espanto la próxima transformación de aquella figura animada, que él había empezado a querer sin saber por qué, en masa inerte, repugnante, putrefacta, previa el sálvese el que pueda, terrible de la materia que huye de un organismo abandonado por el soplo misterioso de la vida. Además, como Falo no creía en la inmortalidad del alma de las yeguas, aquella podredumbre en que iba a deshacerse su nueva amiga le parecía más horrorosa, y él por lo mismo sentía más lástima. Se puso a cuidar a la chula con todo el ahínco y entusiasmo de su energía de aldeano joven y testarudo. Quería que sanara. En tanto, Manín se apresuró a dar pasos para deshacer el trato. Por fortuna no le había comprado en la feria. El artillero tendría que devolver su dinero y llevarse la trampa, pues le había engañado miserablemente. No sabía si tenía derecho o no a la rescisión o lo que fuere, pero sabía algo más positivo, que era cuestión de mandones, de caciques, que el juez le haría al artillero cargar con la yegua y si el señorito se empeñaba. El señorito... Gracias. Jacinto. El señorito era el mandón de la villa, el cacique de cuyo bando era Manín, que tenía dinero suyo a réditos y en arrendamiento cierta yerruca de hombre tan poderoso. El artillero también tenía mandón que le protegiera. Fue lucha de caciques. El juez oficiosamente hizo que la cosa se pusiera en manos que lo resolvieran sin llegar a un juicio, dando a entender que él, llegado el caso, daría una solución igual. Quería servir al más poderoso, dilatando o conjurando el compromiso. El mandón más fuerte, el señorito, el de Manín, salió con la suya. El artillero tuvo miedo y se dio por vencido, antes de serlo, en el mal afamado foro de la villa. Pero toda esta guerra, pseudo-jurídica de influencias, intrigas, rencores y vanidades, duró semanas y semanas, y en tanto la yegua ni curaba ni se moría. Poco a poco, alrededor de Falo, que la cuidaba, fueron acudiendo algunos vecinos inteligentes, por amor al arte de la veterinaria. Rosenda y la Chinta también empezaron a interesarse por el animal y sus lacerías. Manín fue el último, pero acudió también y acabó por ser el más solícito, el que más se esmeraba en aliviar los males de la trampa.
La chula iba siendo cosa familiar como la carretera, hasta las vacas paraban mientes en ella, no se diga las gallinas, que le andaban todo el día entre las patas. La idea de que era un animal de Dios esparció por el corral un ambiente de asilo caritativo. Falo triunfaba radiante. La yegua, al cabo, empezó a mejorar algo, muy poco. La familia le tomaba ley, hasta el cura de la parroquia vino un día a verla. Era el cura como la chula castellano, grave, noble, triste, cortés. También echaba de menos la ancha llanura. Declaró el párroco, dándole palmadas en el vientre, que era la yegua una buena pieza, que sanaría tal vez, que no tenía más que el peso de los años y ciertos vicios de la sangre. Apuntó la idea de que era relativamente caso de conciencia el cuidar al pobre animal, que parecía agradecer los remedios y el halago. Gracias, Josefina. Una mañana se presentó artillero blasfemando con el bolsillo de cuero en una mano y una cabezada en la otra. Venía por la yegua. Le habían hecho una charranada, pero ya la pagarían en las próximas elecciones. Habría tiros. Arrojó el dinero a los pies de Manín, entró en el corral y se puso a desatar de la pesebre a la chula, como quien toma lo suyo. Salió con ella a la quintana, le puso la cabezada, montó a pelo, de un brinco y sin despedirse. Apretó los ijares de la bestia para emprender la marcha, pero la chula no se movía. Sin fijarse en este detalle importante, dando patadas feroces en el vientre de la vaca, el artillero gritaba: «Esto es contra la ley, esto clama al cielo. Si no fueran arriba y abajo todos unos pillos, yo acudiría al juez y a la audiencia por mis 300 pesetas, pero el pobre en todas partes se escrachillaba y se repudre y se anda borrica». Y zas, zas, qué patadas, qué rematazos. Falo entra en el artillero como para cortarle el paso. Le contemplaba, pálido, mordiendo los labios. Manín, detrás de la chula, rodeado de las mujeres, tenía un pie sobre el bolsillo que el artillero había arrojado al suelo y revolvía dentro de su cerebro estrecho grandes pensamientos. De tal modo maltrataba el artillero a la yegua que no podía moverse, que la indignación estaba pronto a estallar en todos los del grupo. La familia contemplaba en silencio el trato cruel. La vieja, la ochentona, la varonil Rosenda fue la primera que gritó: «Cacho de bruto, ¿no ves que no quiere? ¿No tienes entrañas? Déjala torda o por las piernas te cojo y vas a tierra». «Y si no lo hace la abuela, lo hago yo», dijo Falo, dando un paso adelante. «La yegua es mía. Pa eso ganasteis el pleito en K el señorito. Puñales, ¿a qué a esto lo llaman justicia?» «Tuya es la yegua», contestó Manín de Chinta, más sereno que Falo, «pero como el animal le tiene ley